en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, vamos a ir a compartir una temática, vamos a la cortina de fondo, porque hoy día vamos a hablar un poquito acerca de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Ya? Amén. Ya, entonces mis amados hermanos, hoy día vamos a compartir una temática que tiene que ver con todo, digamos, lo que Dios hace con una persona de una manera tremendamente misteriosa, ¿ya? Porque la obra de Dios en muchos sentidos, hermano, es clara, pero en muchos otros tópicos escapan a nuestra capacidad de entender. Por ejemplo, Moisés no subió el monte Sinaí a orar, él no fue a orar, él no fue a predicar, él no fue en ayuno, él no fue con una mentalidad de encontrarse con Dios, sino que él estaba en un trabajo común y silvestre, subiendo el cerro, y Dios lo llama de una zarza. O sea, es Dios el que interviene en el futuro de una persona, ¿ya? Entonces, esta es una de las cosas que la gente hasta el día de hoy no logra comprender. Dios se le revela de una manera tremenda, hermano, a José, no solamente en Canaán, sino que en Egipto. Entonces, habitualmente, hermano, cuando Dios va a hacer una obra, Dios toma a alguien, hermano, de manera insospechada y hace una obra con él. Ese es el caso, hermano, de el gran y connotado protestante, hermano Casiodoro de Reina, ¿ya? Muchos de ustedes manejan una Biblia. Esta Biblia que yo tengo en mi mano es la Reina Valera 1960. No sé si se logra ver bien allí, 1960, una versión muy linda, hermano, preciosa. Y bueno, mucha gente no sabe que son apellidos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ya son dos personas que Dios usó en un momento histórico. Entonces, en este momento nosotros vamos a hablar un poquito acerca de Casiodoro de Reina, para que nosotros podamos dimensionar un poquito, hermano, acerca de la obra que Dios hizo con este hermano, varón de Dios, que Dios sabe a dónde Dios lo llamó. Dios lo llamó en un convento católico, ¿ya? O sea, estas son las obras misteriosas de Dios. Miren, por ejemplo, si usted ve la vida de Abraham, hermano, muéstreme un pasaje bíblico donde alguien le haya predicado a Abraham, donde alguien le haya evangelizado a Abraham. No, dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 7, hermano, y si usted lee Génesis capítulo 12, capítulo 13, usted va a hallar que Dios se le manifestó. Ya si usted lee el último capítulo del libro, hermano, de Josué, usted va a hallar que Dios se le reveló, hermano, a Abraham de una manera tremenda. Dice la Escritura que Dios lo tomó y lo sacó, hermano, de la tierra de Ur de los Caldeos y lo llevó a esa tierra que él le iba a mostrar. Entonces, las obras, los tratos, los procesos que Dios tiene con personas son absolutamente, hermano, particulares. Hay muchas personas que creen que Dios tiene una manera y Dios lo va a replicar con todos. Entonces, si Dios lo hizo así con el predicador, con el evangelista, con el diácono, con el líder, con el obispo, con el misionero, Dios lo va a hacer de esa misma manera con otros. No. Usted no piense que Dios trabaja bajo moldes. No, Dios trabaja bajo su soberanía. Entonces ahí estaba, hermano, Casiodoro de Reina, con su vida común y silvestre, como un monje, hermano, como un sacerdote, como un estudiante católico, hermano, en un monasterio, hermano, y resulta que Dios se le reveló. Entonces, hermano, no debemos pasar por alto que Dios puede hacer una obra en tu propia vida, que Dios puede hacer una obra con tu hijo, ese hijo netamente inconverso, ese hijo, hermano, que usted lo mira y usted dice, no, es que este nunca se va a convertir. Mire, usted no suponga algo que limite el poder de Dios, ¿ya?
usted no permita que Satanás mentalmente le haga creer que Dios no puede hacer una obra. No, Dios puede cambiar el corazón de un asesino. Dios puede cambiar el corazón de un hombre que persiguió a la iglesia, como fue el caso del apóstol Pablo. Ya Saulo, un asesino, un perseguidor, hermano, y resulta que de repente Dios lo cambia. Entonces ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que anunciamos. Ese es el Dios, hermano, que muchas veces algunos predicadores también pentecostales lo pasan por alto, porque siempre ven como que son ellos los que toman la iniciativa. No, es Dios el que siempre toma la iniciativa para tratar con alguien. Y es Dios el que tomó la iniciativa para tratar con este varón llamado Casiodoro de Reina. Y quiero leer un pasaje de Hebreos capítulo 11, versículos 36, 37 y 38. Voy a pedirle a mi esposa que pueda leernos este pasaje de Hebreos capítulo 11, versículos 36, 37 y 38. Amén. Bueno, la palabra del Señor nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén, hermano. Entonces, hay muchas personas, si usted lee Hebreos capítulo 11, se mencionan una serie de nombres y la escritura termina con la frase de los cuales el mundo no era digno. Entonces, luego, hermano, de que vinieron estos héroes de la fe del Antiguo Testamento, también Dios fue suscitando otras personas. Por ejemplo, podemos ver, hermano, en los primeros siglos, un Policarpo, del cual el mundo no era digno. Podemos ver, hermano, un hombre, hermano, como Hipólito, también del cual el mundo no era digno. Personas que fueron tremendamente usadas por Dios. Ireneo de León, hermano, tremendamente usado por Dios. Un Juan el Crisóstomo, un tremendo predicador, hermano, que el mundo en alguna medida lo rechazó. Un San Agustín, un Jerónimo, hermano, gente que fue tremendamente usado por Dios. Los valdenses que fueron asesinados, hermano, allá en Francia y Suiza por tener una fe disidente. Podemos mencionar un John Wycliffe, un Juan Hus, un Jerónimo de Savonarola, un Martín Lutero, un Juan Calvino, un Felipe Melanchthon, un Enrico Zwinglio, y así, hermano, un etcétera, 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 de personas, hermano, que el mundo no era digno. Personas que entregaron su vida a los propósitos de Dios. Y bueno, ¿quién fue este hombre llamado Casiodoro de Reina? Para muchos simplemente es un nombre. Es una persona que Dios usó tal vez de una manera particular en un tiempo, pero fue simplemente una persona. No, Casiodoro de Reina fue un instrumento de Dios, un instrumento de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 15 dice, el Señor le dijo, ¿a quién? A Pablo, ve, o sea, le habló a Ananías y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido me es este. Amén. Qué tremendo, hermano. Hay muchas personas, incluso muchos líderes, que de repente creen como que Dios les va a preguntar a ellos a quién ellos le permiten usar. Qué tremendo, hermano. Aquí Dios no le dijo a Ananías ni le dijo a otro apóstol, ¿ustedes me permitirían el cambiarle el corazón de Saulo? No, sino que Dios determina, Dios decide, Dios ordena, Dios decreta, Dios exige. Dios no nos pide a nosotros si estamos de acuerdo con eso. El Señor dijo, instrumento escogido me es este. Qué tremendo, hermano. Instrumento escogido. Un instrumento, hermano, es una cosa o persona de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin. Ya, o sea, Dios toma a alguien
¿Para qué? Para cumplir un fin, un propósito, un proyecto. Entonces, hermano, la gran mayoría de las personas que dicen, no, es que Dios me llamó, es que soy instrumento, lo primero que tienen que tener claro, ¿para qué es instrumento? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo escogió? Entonces, a través de la historia, hermano, Dios ha utilizado instrumentos. Esta palabra que ocupa el apóstol Pablo es la palabra griega esekeus, ¿ya? Y esta palabra, ¿sabe lo que significa literalmente? Significa un vaso. Aquí yo tengo un vaso, hermano. En este vaso se puede echar agua, como yo estoy tomando agüita, pero un tipo, hermano, puede echarle vino. Un tipo puede echarle alcohol, un tipo puede echarle, hermano, hasta orina. Hay gente que hasta se toma la orina, hermano, una cuestión totalmente aberrante. Entonces, este simplemente es un recipiente. ¿Qué es lo importante que hay dentro del recipiente? Entonces, hermano, cuando Dios llama a una persona, Dios coloca en él un plan, un propósito, un objetivo, una finalidad, hermano. Y eso fue lo que Dios hizo con este tremendo siervo de Dios llamado Casiodoro de Reina. Imagínense, estaba en un convento, estaba allí él simplemente haciendo su vida, estaba simplemente cumpliendo sus planes. Él estaba como un católico y de repente comienza a leer la Biblia y comienza a leer la palabra de Dios y él comienza a estudiar griego y comienza a leer la Biblia en griego y de repente se comienza a dar cuenta, él era un monje, hermano, él era un sacerdote y él comienza a decir, pero si la salvación no es por obras, y la Iglesia Católica me enseña que es por obras, pero si aquí yo no me tengo que confesar frente a un hombre, porque mi abogado es Cristo, pero si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces él entra en una crisis tremenda, él comienza a cuestionarse muchas cosas, porque ¿sabes qué? Cuando Dios te sale al encuentro y una persona pertenece, por ejemplo, a la Iglesia Católica, a los adventistas, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los solo Jesús, hermano, todas esas sectas, hermano, resulta, hermano, que la persona no es que tome la determinación de un momento a otro, sino que le viene la luz y después viene un proceso de desintoxicarse, porque están llenos de dogmas, están llenos, hermano, de tradiciones. Y cuando viene Cristo, hermano, dice la Biblia en San Juan capítulo 8, hermano, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué tremendo, hermano. Imagínate a esta persona que había nacido en Sevilla en el año 1519, que había ingresado luego al convento católico de San Isidro en Sevilla, y haber, hermano, pasado años creyendo el dogma católico, y de repente, hermano, Dios le sale al encuentro. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué? Para él lo más cómodo hubiese sido seguir siendo católico. Para él lo más fácil hubiese seguido siendo, hermano, un hombre letrado, hermano, en sus creencias, y no haber renunciado, hermano, al estatus que le daba la Iglesia Católica. Pero él, hermano, él comenzó a ser ministrado por la palabra de Dios. Si usted revisa, hermano, la historia de acá, de Chile, hermano, ¿sabe cuáles fueron los primeros predicadores, hermano, acá en Chile? Fueron predicadores presbiterianos y metodistas que la única manera que tuvieron de predicar acerca del Evangelio fue, hermano, regalando Biblias, porque ellos no podían hablar abiertamente de la palabra. Entonces, para el siglo, hermano, tan pasado como el siglo XIX, la gente, hermano, conoció a Cristo aquí en Chile leyendo directamente la palabra de Dios.
Hoy lamentablemente, hermano, hay gente que no quiere leer la Biblia, que no quiere leer la palabra de Dios. El velo, hermano, cayó de los ojos de este sacerdote católico cuando comenzó a leer la Biblia. El velo cayó del sacerdote agustino Martín Lutero cuando comenzó a leer la Biblia. El velo cayó, hermano, del entendimiento de John Knox, un párroco católico, hermano, escocés, cuando comenzó a leer la Biblia. ¿Sabes por qué se han desarrollado tantas tradiciones, tantos dogmas? Tantas creencias, hermano, populares, hermano, incluso dentro de algunos senos de las iglesias pentecostales históricas, porque se ha abandonado la lectura de la palabra de Dios. La gran bendición de Casiodoro de Reina parte porque él inicia una lectura del Nuevo Testamento en griego y se convierte a Cristo. Muchos de ustedes conocen, hermano, al gran doctor César Vidal Manzanares. ¿Sabe que César Vidal Manzanares, él era un testigo de Jehová, hermano? Yo me leí, hermano, un libro de César Vidal que se llama algo así como Memorias de un testigo de Jehová, y César Vidal, que usted lo ve, que predica, hermano, por diferentes partes del mundo, que habla del tema de la ideología de género, hermano, un tipo que es un polímata, doctor en filosofía, en historia, hermano, en leyes, un hombre pero ultra capacitado, pero resulta que él un día estuvo preso de una secta. Estuvo preso del catolicismo romano primero y después estuvo preso de los testigos de Jehová. ¿Y sabes cómo él conoce a Dios? Él, hermano, cuando salió, porque también él tiene un libro que se llama Memorias de un disidente, ¿ya? Un tremendo libro, hermano, que debe tener unas 600 páginas. Yo lo leí hace unos 3 años atrás, y él, en una de las páginas, él relata que su deseo, porque él había aprendido, hermano, en el liceo había aprendido latín y griego, y para no perder el latín y el griego comenzó a leer literatura antigua. Entonces él se preguntó y él se dijo a sí mismo: ¿y cómo puedo yo mantener el griego? Y dijo, bueno, lo más asequible es comprar un Nuevo Testamento en griego. Y él comienza a leer, hermano, el Nuevo Testamento en griego, siendo un testigo de Jehová, hermano. Y uno de esos días, cuenta él en sus memorias, va a visitar junto a otros testigos de Jehová. Fueron a hablarle de las nuevas de los testigos de Jehová a un pastor pentecostal allá en España. Entonces ellos dijeron, este pastor pentecostal es un ignorante. Ellos pensaban así, él lo cuenta en el libro. Y de repente el pastor pentecostal comienza a citarle la Biblia, comienza a citarle la palabra de Dios, y él comenzó a cuestionarse. Resulta que él, hermano, dijo, voy a ir a ver qué es lo que dice el griego para demostrarle al pastor pentecostal que él está equivocado. Y de esa manera él comienza a leer el Nuevo Testamento en griego para demostrarle al pastor pentecostal que estaba equivocado, porque el deseo de él era decirle al pastor pentecostal: mire, pastor pentecostal, esto es lo que dice el griego. Y cuando comenzó a leer en griego y comenzó a comparar el Nuevo Testamento griego con, hermano, la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura de los testigos de Jehová, que es la perversión más terrible que pueda haber de falsas Biblias, ya él comenzó a darse cuenta: oye, esto es lo que dice el Nuevo Testamento griego, y esto es lo que estas personas tergiversan. Y de allí, hermano, él leyendo el Nuevo Testamento en griego, se convierte a Cristo. O sea, hermano, Dios hizo una obra en Casiodoro de Reina, este católico, este sacerdote, leyendo la palabra de Dios. Entonces, qué importante, hermano, que recobremos ese valor. Y de allí en adelante, hermano, este sacerdote católico, de manera escondida, comienza a leer literatura protestante. Porque cuando Dios quiere tocar a alguien, mire, Dios va a permitir que la gente comience a leer la Biblia en ese lugar, que entre literatura protestante, literatura reformada, y casi todos los que eran amigos, hermanos sacerdotes, monjes, frailes de hermano Casiodoro de Reina, comenzaron a leer literatura reformada.
No se sabe cómo entraron esos libros al convento de San Isidro y comenzaron a leer a Lutero, a Erasmo, a Zwinglio, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente los pillaron. Los pillaron que eran protestantes. ¿Y qué es lo que tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que salir literalmente arrancando, porque se había abierto un proceso para quemarlos, porque la antigua Inquisición, ahora hay una Inquisición de pensamiento. Hay una Inquisición, hermano, que solamente permite que se hable lo políticamente correcto. Hay predicadores que también están en esa línea. Ellos hablan solo lo que es políticamente correcto. Nunca van a decir algo difícil, algo duro, algo complejo. Porque no quieren tener problemas con nadie. Pero resulta, hermano, que estos predicadores, hermano, no dijeron lo políticamente correcto. Ellos comenzaron a hablar lo que decía la palabra, y la Inquisición católico-romana le puso precio a su cabeza. Finalmente, hermano, Casiodoro de Reina, y escúchelo bien, sale arrancando del convento de San Isidro con 11 frailes más. Salen arrancando. Mire, usted tiene una Biblia, Reina Valera. Ese reina, hermano, que tiene que salir, hermano, del convento de San Isidro para salvar su vida y para seguir predicando el evangelio. Finalmente, de España termina en Ginebra. En Ginebra conoce a Juan Calvino, tuvieron diferencias en cuanto al trato con los disidentes. Finalmente, hermano, Casiodoro de Reina, que tenía un corazón como de misionero, se va, hermano, para Alemania. Está en Alemania un tiempo, hermano, después se fue a Londres, estuvo en Amberes, se fue a Basilea, estuvo, hermano, en Suiza, estuvo en Bélgica, después volvió a Alemania. Imagínense, hermano, una vida tremenda, hermano, al servicio de la obra de Dios. Qué tremendo, hermano. Hoy, cuando nos miramos frente a estos gigantes de la fe, hay una diferencia tremenda. Hay gente que dice, me duele el dedo del pie, no van al culto. Me duele, hermano, un pelo, hermano, un pelo. O sea, estoy diciendo una hipérbole. Le duele el pelo y no va al culto. Hoy día no sintió ganas de congregarse, no va a la iglesia nomás. Y después, Señor, mándeme a la China, mándeme al África, mándeme a los países musulmanes. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque no hay un valorar los planes de Dios. ¿Estamos valorando los planes de Dios? ¿Estás valorando los propósitos de Dios? ¿Estás valorando lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Estás valorando lo que Dios ha trazado para ti? Dios ha trazado un plan. Y ese plan lo va a cumplir. Dios tenía un plan tremendo con Casiodoro de Reina. Y Dios lo hizo, hermano, pasar por ese plan. Mira, en ese plan a Casiodoro de Reina lo acusaron de homosexual. ¿Sabes por qué? Porque cuando la Inquisición católico-romana ya no lo pudo parar, ya no lo pudo detener en la obra de predicación entre los españoles, lo que intentó la Iglesia Católica fue asesinar su imagen. Porque eso es lo que hacen, hermanos, los religiosos. Eso es lo que hacen los sectarios. Cuando no te pueden matar, cuando no te pueden poner literalmente la puñalada, cuando no te pueden poner un balazo, cuando no te pueden, hermano, golpear, ¿sabes lo que van a hacer? Van a querer asesinar tu imagen, van a querer calumniarte y te van a inventar una serie de cosas, hermano, terribles. Y para aquel entonces el homosexualismo era, hermano, el pecado más aberrante de la sociedad. ¿Y qué es lo que hicieron con Casiodoro de Reina? Lo acusaron de homosexual. Queridos, no te sorprendas cuando te calumnien. Hermano, a mí unas personas me contaron que unos predicadores, que unos pastores decían de que yo no creía en el mover del Espíritu Santo. Mire una cuestión totalmente falaz. Una falacia terrible. ¿Sabes por qué? Porque cuando no pueden detener lo que Dios puso en ti, lo que les queda es asesinar tu imagen, bajo la calumnia, bajo la difamación, bajo la mentira, bajo el engaño. Pero incluso todo eso puede venir de parte de Dios. ¡Qué tremendo, hermano!
Bueno, Richard, pero ¿cómo va a venir de parte de Dios que hablen mal de mí? ¿Cómo va a venir de parte de Dios que me calumnien? ¿Cómo? Es que lo que pasa es que Dios comienza a trabajar con tu carácter. Dios comienza a tratar con tu personalidad. Dios comienza a colocar en ti el fruto del Espíritu. Dios comienza a hacerte madurar. Dios te da fruto, Dios te da paz, Dios te da templanza, Dios te da dominio propio. Imagínate, hermano, lo acusaron, hermano, primero de homosexual a Casiodoro de Reina. El segundo ataque que hicieron contra Casiodoro de Reina fue que lo acusaron de antitrinitario. Lo acusaron de que negaba la doctrina de la Trinidad. Oye, qué tremendo, hermano. Qué tremendo. O sea, ¿cómo iban a atacar a Casiodoro de Reina como antitrinitario si era uno de los predicadores más trinitarios del siglo XVI? Porque escúchame, el mentiroso no va a tomar reparo en levantarte una mentira. Te puede inventar una mentira, pero impresionante, porque no le va a importar el difamarte, no le va a importar el hablar mal de ti. Pero mientras más golpeaban a Casiodoro de Reina, más Dios lo utilizaba predicándole a los españoles en Suiza, hermano, en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania. ¡Qué tremendo, hermano! Porque en ocasiones, hermano, Dios, hermano, va a permitir, escúchame, Dios va a permitir que Satanás use a personas para atacarte, pero lo que no sabe ni Satanás ni el que te ataca, que con ese ataque lo que está haciendo es impulsarte a cumplir más cabalmente los planes de Dios. ¡Oh, qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Este es el Dios que tú sirves. Es el Dios que puede es el Dios que puede usar los bienes para cumplir sus planes, y es el Dios que puede usar los males que te puedan estar ocurriendo para hacerte un bien a largo plazo. Este es el Dios que servimos. Eso nunca usted lo va a hallar entre los dioses paganos griegos. Eso usted no lo va a hallar, hermano, entre Apolos, entre Poseidón, entre Diana, entre Zeus, entre todos estos dioses paganos. Usted no lo va a hallar, porque esa convicción, esa revelación se halla en la Biblia acerca del único Dios verdadero. La tercera mentira que levantaron contra Casiodoro de Reina es que lo acusaron de haber sido un heresiarca. Un heresiarca. ¿Qué significa heresiarca? La palabra heresiarca significa padre de herejes o maestro de herejes. Mira, porque escúchame. Cuando ya, hermano, mira, te han atacado de homosexual, te han atacado tal vez, hermano, de antitrinitario, ya lo que dicen es que tú eres uno que engendra a otros herejes. Ya no solamente serías tú el hereje, sino que tú estás contaminando a otros para transformarlos en herejes. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pero escúchame, cuando Dios tiene un plan, aunque te inventen lo que te inventen, aunque te ataquen como te ataquen, aunque te quieran meter a una hoguera. ¿Sabes qué es lo que pasó, hermano, con Juan? A Juan lo metieron, hermano, a una olla hirviendo, hermano, con fuego, y no se murió. Hermano, a los 3 jóvenes los metieron, hermano, en el horno de fuego y no se quemaron. A Daniel lo metieron en el foso de los leones y no se lo devoraron. Porque cuando Dios está contigo, no importa lo que suceda, no importa quién te ataque, porque el Dios que está contigo, hermano, levanta bandera de victoria. ¡Qué tremendo, hermano! Oh, bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Y aquí en mis manos tengo la Biblia del oso. Aquí usted, no sé si se podrá ver. Esta es la Biblia del oso del año 1569. Esta traducción es una maravilla, hermano. Pero usted ve este trabajo de Casiodoro de Reina,
Hermano, este trabajo, ¿sabe cuántos años se demoró Casiodoro de Reina en hacerlo? 12 años. 12 años mientras lo calumniaban, 12 años mientras lo odiaban, 12 años, hermano, mientras lo trataron de quemar, 12 años mientras trataron de asesinar su imagen, pero él no dejó de lado el propósito. ¿Cuál era el propósito? Traducir la Biblia, hermano, en su totalidad, del hebreo, el griego al español. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sabe que hay personas que se detienen en la calumnia? Se detienen, hermano, en el chisme. Y Satanás lo engaña tan bien, hermano, que en vez de seguir con el plan de Dios, que en vez de seguir con el propósito que Dios tiene con él, se detiene en esas peleas chicas. Oye, no te dejes engañar. Si hay alguien que te quiere hacer una guerra, hermano, es en realidad que te quiere sacar del plan de Dios. Entonces tú no lo permitas, no permitas que el enemigo te desenfoque. Imagínate, 12 años se demoró este hombre en medio de la calumnia, en medio de la difamación, él siguió adelante. Entonces, hermano, hasta aquí dejamos esta temática, hermano, que hemos hablado acerca de el primer traductor de la Biblia en su totalidad, del hebreo y griego al español. En una próxima oportunidad vamos a hablar de el otro hermano traductor y revisor, Cipriano de Valera. Aquellos que quieran recibir el extracto de este escrito, nos pueden estar allí visitando al Facebook Richard Riquelme o al Facebook de Congregación Pentecostal Reformada para que le enviemos, hermano, el escrito y usted lo pueda leer íntegramente. Vamos a escuchar una alabanza y ya estamos de regreso. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro. Te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro. Pues tu nombre es santo.
nombre es santo, oh Dios. Amén. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, que el Señor nos ayude a poder resistir como lo hizo Casidoro de Reina. Realmente, porque si uno se detuviera a pensar tantos quizás enemigos, personas que hablan mal de uno nunca podría avanzar. Así que, bueno, el Señor nos ayuda a tener esa valentía que tuvo Él. Porque si Él no hubiera tenido esa valentía o no hubiera tomado, o si hubiera tomado en cuenta todas las cosas que decían de Él, nunca hubiéramos tenido esta Biblia, esta traducción. Así que, bueno, el Señor conoce nuestras vidas y que, bueno, todo impedimento sea más para seguir, no para quedar ahí o para retroceder, sino que para avanzar en la obra del Señor. Lo que el Señor ya tiene preparado para nosotros de antemano. Así que bueno, vamos